Buenos días. Feliz Santo Sábado. Agradecemos a Dios por poder estar en su casa, en tranquilidad y con su alta bendición. Vamos a tener el tema de esta mañana que se titula Bien, vuelvo y pregunto. Vamos a tener el tema de esta mañana que se titula Bien, vamos a ver ¿qué es ética? 1, 2, 3. Entonces, es bajo el control del propio individuo, realizada de forma deliberada y por iniciativa propia. En otras palabras, ética del autocuidado es que yo tengo que hacerme responsable. ¿De quién? De mí mismo. Entonces, la idea no es que nos pase lo de Adán y Eva. Principio de la conversión es reconocer nuestras culpas, nuestras faltas. Porque cuando nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa no reconoce sus faltas. ¿Se acuerda de Adán y Eva? ¿Qué le dijo Dios? Adán, ¿qué has hecho? Señor, yo desconfié que me iba a hacer una mujer como Eva. ¿Así dijo? Eva. Entonces, normalmente el ser humano que no es convertido no reconoce sus propios ¿qué? Pecados, errores, vicios, malos hábitos, defectos de carácter. Cuando a alguien en la familia dicen, usted es desordenado, yo no, en cambio usted es mal hablada. Mire el otro día siempre es a estarle echando la culpa a quién. O si reconocen, entonces, usted es desordenado. Mi mamá me enseñó a mí. Usted llega tarde, los trancones, ¿sí? Pero se demoró allá media hora dormido después de que timbró el despertador. Entonces, uno tiene que aprender a responsabilizarse de uno mismo. Cuidarse y amarse es un deber ético. En la Biblia, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú. Vamos a ver algunas versiones. En esta versión dice, cuida tu mente más que nada, ¿en dónde? Porque ella es fuente ¿de qué? De vida. Entonces, lo que llaman corazón, aquí en mente. La siguiente. Entonces, cada uno debe cuidar la mente, porque si no, su vida no va a vivir con rumbo fijo, sino como la canción del caballo viejo, ¿sabes? Se le suelta la rienda, caballo desbocado. ¿Sí? Entonces, si uno no aprende a uno mismo llevar las riendas de su vida, va a terminar desbocado. ¿Sí? Ejemplos. Si usted no se controla cuando ve una cosa que es blanca, que le echan azúcar, que le echan grasa, que le echan mantequilla, huevo, y eso, cuando usted ve eso, le vibra ya el cuerpo, pero sabe que si se pone a comer eso, usted determina si quiere que se le descarrile la vida, ¿sí? ¿Quién dijo que uno no debe comer grasas? Eso es extremo, vivir sin grasa, sin aceite, eso es extremo. ¿Sabe qué es extremo? Que le agarren una arteria de la pierna, se la saquen,
le abran el corazón y le metan la arteria. Eso sí no es extremo, ¿sí? Es extremo no comer sin grasa, pero lo otro sí no es extremo. Entonces hay que seguir comiendo grasa. Entonces hay que tener cuidado de uno mismo. Tiene que cuidarse usted mismo. Pregunta, ¿cómo cuidar la mente? Vamos a dividirlo en 4 partes. Bien, 1 Corintios 15:33 dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces yo tengo que cuidar lo que me vaya a afectar la mente. Entonces el pastor Miguel Ángel Núñez dice de la siguiente manera: gente inteligente diciendo que no les gusta leer. Entonces, ¿cómo se alimenta la mente? Con la lectura. Hay que huir de la gente que no lee. Son gente cerrada, con criterios estrechos, sin capacidad de diálogo. Quedan estancadas en pensamientos rígidos. Cuando usted no lee, ese es el comportamiento. Si quiere tener demencia senil o Alzheimer, después de los 40, evite leer buenas lecturas. Al no leer es una forma fácil de no utilizar el cerebro. El cerebro hay que hacerle ejercicio. ¿Cómo se hace ejercicio? A través de la buena lectura. Porque hay personas que dedican mucho tiempo a lo que no edifica. Un hijo de Dios que no lee, habla muy mal de ese o de ella. ¿Leer es una qué? Delicia, bien. Pregunta, ¿por qué para algunas personas no es una delicia? Exacto, entonces voy a poner 2 ejemplos. 1, el niño no come verduras. ¿Por qué? ¿No ven a quién? ¿No ven al papá, a la mamá comiendo qué? Verduras. Entonces, si las verduras crudas y las frutas crudas sanan y son deliciosas, ¿por qué para uno no son deliciosas? Porque hay un apetito que ya está corrompido, pervertido. Lo mismo pasa con la lectura. ¿Por qué no le gusta a la gente leer? Porque ya corrompieron la mente. Me voy a ver un solo TikTok y usted lo ve con emoción, porque usted cuando ven que ven celular, usted no los ven apagados, sino los ven aburridos. Tampoco los ven, ¿sí? Entonces, con esa emoción, voy a ver un TikTok, lleva 1h30, 2 horas. Y se ponen a leer la Biblia. Entonces, nosotros, la lectura es una delicia. ¿Por qué no es una delicia? Que yo tengo una mente todavía pervertida. ¿Cuántos libros al mes se debe leer uno? Estamos hablando de lo mínimo. Lo mínimo. O sea, al año se verían ¿cuántos? 12. Los japoneses se leen al año 54 libros. 4 libros por mes. O sea, que sí se puede. Si usted dice, yo no me leo ni uno al año, pues no es leer uno al año. Usted ya lo dijo. Porque si los japoneses son capaces de leer 4 libros al mes, usted puede. ¿Sí? Porque es que ellos no son de Marte y vienen con digamos, en vez de 100.000 neuronas, ellos tienen 1 millón. Y a nosotros nos dieron los terrestres 100.000 millones de neuronas. 100 millones de neuronas. No, tenemos la misma capacidad mental.
¿Cuántos libros al año se leen los colombianos? 1,5. Y hijos de Dios, adventistas del séptimo día, leyendo como los no creyentes, en la misma condición. Y Dios quiere que haya una diferencia. Entonces hay que ponernos a leer. Pídale a Dios que le ayude a amar la lectura y que le ayude a odiar ese aparato. Cuando yo digo ese aparato me refiero a lo malo. De por sí que sí, hay muchas cosas buenas. Sin embargo, él está comprobado científicamente que da cáncer de cerebro y cáncer de ojos. En cambio, usted pone a leer un libro, no le va a dar cáncer de cerebro ni le va a dar cáncer de ojos. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos ayude a hacer de la lectura una ¿qué? Una delicia. Bien, vamos a leer lo siguiente. 1, 2, 3. El pastor Robert Costa fue a buscar libros sobre el perdón en internet. ¿Sabe usted cuánto aparecieron? Ay, se me fue la... 1,000. 1,000 libros. O sea, lo que hay es para leer. Si usted está enamorando a una muchacha o quiere algún muchacho y quiere enamorarse, ¿qué tiene que hacer? Leer. Leer. Si usted quiere cuidar el cuerpo, cómo se cuida la mente físicamente, el corazón, los pulmones, ¿qué tiene que hacer? Leer. Si usted se va a casar, es que ni el hogar cristiano se lee. ¿Cómo hacen? Pues por eso se separan al poco tiempo. Porque pasan viendo, exacto, novelas. Y en las novelas no le enseñan a perdonar. En las novelas enseñan, quítale el hablado a Ricardo Arturo. Y la protagonista le tira el florero allá al protagonista, el protagonista le toca doblar y ¡pum! ¿Qué inteligencia emocional enseñan en esas novelas? Entonces, claro, pues así va a actuar cuando le llegue a usted alguien que medio no le habló, que no lo saludó, entonces usted le quita el hablado, porque eso es lo que ha visto. Pero si usted se pone a leer la Biblia, el Espíritu de Profecía, así no enseña la Biblia, así no enseña el Espíritu de Profecía. Si no lo saludan, no salude, así no enseña la Biblia. Si no le hacen un mandado, no le hagan mandado. Entonces hay que aprender a leer, y porque la lectura es todo lo que implica, todo. Tenemos 8 áreas de desarrollo. Yo tengo que leer libros de todas las áreas. Personas que tienen mucho o poco dinero y no leen libros de educación financiera y lo que andan es, Señor, deme más plata, que me suban el sueldo. ¿Para qué? Para ponerse a comer azúcar, para ponerse a comer a comprar CDs, a comprar Netflix y ver series. Para eso es que quiere la plata, para tirarse y descarrilar la vida. Entonces, uno tiene que leer libros de educación financiera. ¿Por qué una persona es el día 20 del mes y ya está aquí? Que es que no saben administrar el dinero. Todo dinero alcanza, pero si usted es despilfarrador, ¿cuándo le va a alcanzar? Si el dinero le va como agua entre las manos, o si usted es... Entonces, pues, lógicamente, todo el dinero para usted, dice la Biblia, el que retiene de más, llega a pobreza. Dios le permite pérdidas, porque no dan. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Dar y ahorrar. El que da, eche vainazos al que ahorra.
y el que ahorra echa vainazos al que da. Y ambos están en los extremos. Ambos no tienen el equilibrio. Y algunos llegan, ¡tit! 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 No llegaron al equilibrio, porque no leyeron libros ni aplicaron lo que leyeron. Por allá la meva le pidió que compraran algo, metámonos. ¿A dónde van a dar? Hasta crédito. Entonces uno tiene que tomar decisiones con buenas ¿qué? Lecturas, hermano, no es porque con las emociones, con lecturas. Los hijos de Dios que no leen, ¿de qué hablan? ¿Sabe? Según el pastor Miguel Ángel Núñez, ¿sabe qué hablan? De los demás. El que lee conversa de ideas, analiza ideas, discute ideas, confronta ideas. Eso hacen las personas intelectuales. Todos somos inteligentes, pero para ser intelectual hay que leerse un libro al mes. Aquí lo que hay es una parranda de inteligentes, pero hay muy pocos intelectuales, y es que como que ni uno. Estoy seguro que aquí, levánteme la mano el que se lee 12 libros al año. ¿Vio? Todos son inteligentes, no intelectuales. Por eso hablan de los demás. Por eso cuando llegan a alguna casa, usted llega a alguna casa, empieza, ¡ay, sí supo! ¿Sí supo? Y hablen de que violaron por allá, que atracaron por allá, que ahora cómo está esta situación, y usted viera, y el paseo millonario, y la escopolamina, y es, oiga, y salen de la casa, entran a la casa y no los muerde un perro. La promesa de Dios se cumple. Sale, entra, Salmo 121. Yo cuidaré tu entrada, tu salida. A tu lado caerán 1000, 10.000 a tu diestra, a ti no llegarán, pero acá, ya llegaron, acá, está llena la casa de ladrones, y andan con el cortisol elevado, el estrés. ¿Por qué? Por lo que ven, hermanos, porque es que usted llega a las casas y no los ve viendo, oyendo Esperanza Colombia Radio, 1020 AM, no, los ves, si no es La Cariñosa, es Bésame, es esto, las noticias. Entonces, por eso es que creen todas esas cosas. Por eso es que creen que el mal está sobre ellos. Cuando en la palabra de Dios, Dios le cumple a la persona aún hasta cuando no cree. Dios le cumple, le lleva al hijo, le lleva a la hija y se lo trae. Y no le pasa nada. Pero la mamá, la hija de Dios, adventista del séptimo día, con el corazón, tengo un pálpito. No se vaya por la autopista. ¿Por qué? Porque le crea que hubo accidentes. No le crea la palabra de Dios. Porque no leen, hermano. Entonces, ¿qué hacen? A rajar de otros. Hablar mal del pastor. Usted ve los hombres de Dios santos inmaculados de Maranata Campestre rajando de Petro. Y rajen del uno. ¿Por qué? Que no leen, hermanos. No leen. Si se pusieran a leer, no hablaran de eso. Llega el familiar y entonces, mi tío no me prestó la plata, y resulta que el tío a esa persona le ha prestado 5 veces plata, pero esta vez no le prestó, y raja del pobre tío. Y el hijo de Dios, adventista del séptimo día, y verdad que sí, porque qué día le dije que me prestara la perra para cuidarme en la noche y no me la prestó. Él es muy desconsiderado. Rajen de la familia. ¿Por qué? Porque no leen, hermanos. Si usted leyera la Biblia, si usted leyera el Espíritu Profecía, se daría cuenta que no debe de hablar mal de las personas. Entonces, las personas intelectuales confrontan ideas, discuten ideas, analizan ideas. Para hacer eso hay que tener alimento en la cabeza y de calidad.
En algunos hogares adventistas aproximadamente hay 15 libros en la biblioteca. Algunos tienen El Camino a Cristo y solo se saben el título, porque no lo leen. Se leen la portada, El Camino a Cristo. No se han leído el libro y ese es el más chiquito. Hay algo que se llama biblioterapia. Biblioterapia. Cuando usted lee, se está ejercitando una biblioterapia. En mi caso, personalmente, bueno, a mí me dieron palo hasta los 28 años, soy hijo de hogar separado, tengo problemas de salud por una condición, enfermedad huérfana o rara, se le llama, y no me pude casar, no pude tener familia. Entonces, una vez una hermana adventista me dijo, ¿y usted a cuántas citas de psicología fue para superar esas 4 cosas? Ninguna. A punta de mente, carácter y personalidad tomo 2. A punta de mente, carácter y personalidad tomo 1. A punta de hogar cristiano, a punta de ministerio de curación y de la Biblia. No estoy diciendo que si le mandan una cita de psicología y sobre todo con un psicólogo adventista, amén. Porque si no lee, pues usted tiene que ir a los profesionales. Pero si usted lee, tiene los profesionales que le hablan. Porque los libros son escritos por profesionales. Entonces, cuando usted le da por allá un dolor, usted sabe por qué le da el dolor. Pero como no lee, pues no sabe por qué le da el dolor. El cine de hoy en día es una basura comercial, porque son efectos especiales, no buen contenido. Hay que ver lo que lo ponga uno a qué, a reflexionar, a pensar, mientras que la televisión y las películas de hoy en día no lo ponen a reflexionar. El que se acostumbra a la televisión, al Netflix, a las series, a los canales nacionales, le va a parecer aburrido los buenos libros que lo ponen a uno a pensar y a plantearse situaciones que de otra manera no se plantearían. Entonces, si usted pone a leer un libro, eso lo va a poner a pensar y a plantearse, uy, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy comiendo eso? ¿Por qué estoy viendo eso? ¿Por qué estoy oyendo eso? Pero como no leen, pues allá nomás los colores de la pantalla, de una vez ya ahí se quedó sentado 3 horas. Oye algo y ahí se quedó oyendo 1 hora, 2 horas. Por falta de contenido es que hay más intolerancia en la iglesia, en los hogares. La intolerancia va asociada a mentes rígidas, de gente que no alimenta su mente. La gente intelectual cuestiona la mayoría de los temas porque debe elaborar sus propios pensamientos. No podemos vivir en función de ideas prestadas, ya sea de otras personas. Si no tenemos nuestras propias convicciones, ojo a lo que viene. Si usted no tiene sus propias convicciones, como dice la mensajera del Señor, cada cual por sí mismo, ética al autocuidado, usted mismo tiene que saber cuál es la verdad. Si no tenemos nuestras propias convicciones basadas en buenas lecturas, tendremos una fe prestada. Entonces, debemos de investigar nosotros mismos. Entonces, el tema se llama ética del autocuidado. Vuelvo y pregunto, hermanos. Vuelvo y pregunto. El tema se llama ética del autocuidado. Primera parte. Alimente la mente de manera sana. Segundo. Segundo, aléjese de personas que tóxicas. Primero, alimente la mente de manera sana, aléjese de personas tóxicas. Bien, ¿cómo distingue una persona tóxica? La Biblia dice por sus
frutos los conoceréis. Bien. ¿Qué es una persona tóxica? Una persona envidiosa. El que no soporta los éxitos de los demás. Cuando el otro está contento, el envidioso está triste. Cuando el otro está triste, el envidioso está alegre. Entonces, esa es una persona tóxica. Otra persona tóxica es narcisista. ¿Qué es una persona narcisista? Tiene una opinión desmedida de sí mismo o de sí misma. Se siente dueño o dueña de belleza, inteligencia y capacidades descomunales, y en caso que estas capacidades no sean reconocidas, se enfurece. Considera merecer privilegios especiales y carece de empatía, o sea, ver por el otro. Es el centro de su propia atención y no comprende cómo esto no es compartido por otros. Se asombra que los demás no vean la belleza que tienen, la bondad que tienen. Su conducta es arrogante, altanera, genera conflicto y rechazo de parte de otros, lo cual para el narcisista es solo una confirmación de cuán defectuosos son los demás. Porque yo vivo rodeado de una parranda de ineptos, yo vivo rodeado de una parranda de perezosos, en esta casa nadie me ayuda. Otra persona tóxica, el orgulloso, no soporta que le contradigan. Así no es, es así. No, pero las investigaciones, no, ¿quién dijo que las investigaciones? Mi papá y mi mamá me dijo que era así. Pero las investigaciones que no, que aquí se hace lo que yo digo. Es soberbio, la persona tóxica. Descalifica y menosprecia a los demás. Entonces, la persona llega y usted cocina el arroz con ajo picado, pero otra persona lo hace con ajo rallado. Eso queda feo. Se tiene que picar el ajo. El ajo no se raya porque queda la comida mal. Entonces, descalifican. No, a mí me funciona rallado. No, tiene que ser picado. Entonces, son personas que descalifican y menosprecian a los demás. Una persona cuida a la mamá. Entonces llega otro familiar, hijo de la mamá, y llega y visita. Entonces dice otro familiar, tan chévere que su hermana fue a visitar a su mamá. Sí, pero en 20 cuadras no se le enredó un pan a mi mamá. Entonces siempre es descalificando a los demás. Entonces, la persona tóxica es envidiosa, es narcisista, es orgullosa, es soberbia. Si nuestro familiar muy cercano es tóxico, debo alejarme, estudiar su comportamiento y cuando no me haga daño, volver a acercarme. Bien, vamos ahora a leer. Hay que colocar límites con las personas tóxicas. Bien, vamos ahora a la siguiente. Entonces, hay que aprender a manejar las emociones. Pregunto y ustedes responden. ¿Es lícito enojarse? Sí, bien. Si alguien le llega a decir, yo no me enojo, recomiéndele un psiquiatra. Una cosa es enojarse, otra muy distinta es agredir. Una cosa es enojarse y otra muy distinta es tratar a la persona con el silencio que se vuelva agresivo. Hay personas que tratan a los demás con sátiras. Sátira Santander para que la entienda Bolívar. Sarcasmos, ironías. Entonces llegan y el hijo le dijo, mamá, yo le voy a lavar los platos. Y resulta que se fue, no los lavó. Cuando llega el hijo, entonces dice la mamá,
y los platos quedaron bien lavados. Eso es una ironía, hermanos. Entonces, los hijos de Dios se pueden enojar, pero no deben usar estas herramientas. Ni calumniar, ni rechazar, ni agredir a las personas con el silencio que se vuelve agresivo. Cuando dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió, ese es el silencio que uno debe hacer. Cuando alguien está enojado y uno se calla, pero hay un silencio que es agresivo. Mija, ¿dónde está la cobija? Porque se enojó por algo y entonces le quita el hablado. Dígale a su papá que deje lo del mercado, sale chinito. Mi mamá mandó a decir que mande en el mercado. Dígale a su mamá que lo deje encima de la mesa. Mi papá mandó, porque es a quitarle el hablado a la gente, porque es ese defecto de le voy a quitar mis afectos. Entonces es a cada rato a hacer sentir mal al otro. ¿Por qué? Porque no tienen ética del autocuidado, no han sabido manejar el enojo. Porque es que ¿quién dijo que todas las veces yo tengo que responder con enojo? Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia, los libros enseñan que uno debe de responder, puede responder con afirmación, con aprobación, con sentido del buen humor, pero no siempre con ¿qué? Con enojo o enojo descontrolado, porque usted puede estar enojado, pero si usted controla su enojo, entonces usted sabe hablar sin dejarse llevar por el enojo y maltratar a las personas. Usted puede dar explicaciones aún con vehemencia, ¿sí? Pero tranquilo. Entonces yo soy responsable de mis enojos, porque hay muchas personas que llegan y dicen, usted me hace enojar. Entonces le echan la culpa ¿a quién? Al otro. Ética al autocuidado. Responsabilícese usted. Porque si usted se enoja, usted decidió ¿qué? Enojarse, porque usted puede responder de otra manera, no con enojo. Entonces, el papá le pega al hijo o la mamá le pega al hijo. ¿Sí ve lo que usted me hace hacer? Ay, no tiene dominio propio esa señora. Ay, qué cosa. Échele la culpa al otro cuando fue el que se descontroló, como un artículo que salió en Vanguardia Liberal. La embarran y todavía se enojan. ¡Ay, qué belleza! Uno viviendo con una persona así, eso es, la persona la embarra y todavía se enoja. No saben controlar ¿qué? Sus emociones. Tiene que tener inteligencia emocional. Hay que leer libros sobre inteligencia emocional, hermanos. Si usted no lee, ¿cómo se va a controlar? ¿A punta de novelas? ¿A punta de noticias? Entonces, debemos aprender a controlar las emociones. No debemos acostumbrarnos a contestar con enojo, porque yo soy responsable de mi enojo. Bien, las personas con inteligencia emocional son empáticas, o sea, piensan en los demás, se motivan a sí mismas, poseen autocontrol, es saber gestionarse a sí mismo, seguir sus metas, superar los obstáculos y saber manejar el estrés. Son entusiastas, manejan sus emociones. Bien, vamos a hablar un poco de la tristeza, ya hablamos del enojo. Existen 7 tipos de pérdidas. Una son las relaciones, no está ahí. Esa es la más relevante, o sea, con fallecimientos. Cuando usted vivió con Firulais,
12 años y Firulais se murió, se pone a llorar. Cuando tiene un familiar y fallece. Está la otra pérdida, que son la ambiental. Se refiere al espacio donde se vive o se trabaja, cuando usted tiene que hacer trasteos. Eso es una pérdida. Pérdida de hábitos. Hay personas que tienen el hábito de acostarse después de las 10 de la noche y resulta que uno debe acostarse antes de las 10. La mensajera del Señor dice, ojalá a las 9. ¿Sí? Entonces, para volver a poner un buen hábito, tiene que perder un mal hábito. Eso es una pérdida. Como abandonar el azúcar, como dejar las grasas saturadas y hacer ejercicio. Hay que perder el sedentarismo. Otro es la pérdida de habilidades, incapacidad de poder ejecutar acciones que años antes se hacían de manera natural, como subirse a un árbol o correr. Ya algunos ya no pueden hacer esas cosas, ¿sí? Porque cuando se mueven se dan cuenta que esto les suena por allá algo y entonces no es que están viejitos, sino están crocantes. La otra son partes del cuerpo, pérdidas de partes del cuerpo. Un ojo, un brazo, un seno o un órgano adentro. Otro, pérdida de objetos. Estas son las más comunes. Pérdida de dinero o bienes materiales. Entonces eso también la persona sufre. Hay que saber manejar los duelos. Entonces le llama duelos, ¿sí? Y existen 7 tipos de duelos. Y el último es proyectos del futuro. Se espera obtener logros de un negocio, de un proyecto, de un estudio, una competición o una relación que se sufre si no se obtiene el resultado esperado. Para superar los duelos debemos llorar hasta vaciarnos, porque es que algunos creen que los hombres entonces les da infartos, porque como no lloran y después tenga, ¿sí? Entonces debemos aprender a llorar hasta vaciarnos, no debemos retener las emociones. Se refieren a el caso del llanto, el caso del enojo, lo mejor es controlarlo, no desfogarnos. Un duelo dura entre 6 meses y 2 años. Si usted tiene más de 3 años, póngase a pensar, algo está pasando. Si tenemos muchos años con un duelo es que no hemos sabido gestionarlo. Si no aprendemos a gestionar las tristezas, nos enfermamos. Y terminamos. Número 4. Entonces repasemos lo que hemos visto para terminar. El tema se llama Ética del autocuidado. Primera parte, alimente la mente de manera sana, póngase a leer. Segundo, aléjese de personas, el envidioso, el narcisista, el orgulloso. Y si usted es así, pídale a Dios que le ayude. Y tercero, controle sus emociones. Cuarto, mantenga una mente abierta. Bien, palabras de Dios para todo. El texto es, ama a tus, ¿cómo es? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como. Bien, palabra de Dios para todos dice, ama a tu semejante como ¿qué? A ti mismo. La siguiente. El texto no dice, ama a tus semejantes por sobre ti mismo. Y otra. Tampoco dice, ama a tus semejantes en vez de ti mismo. Que algunos confunden abnegación con codependencia. Algunos sufren de apegos. Y como se ponen a escuchar música, sin ti me moriré, sin ti me tiraré de un puente. Entonces, claro, viven de apegos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer si se me muere el chinito? Chinito de 30 años que no se ha ido de la casa. Entonces,
Hay que aprender a no vivir ¿de qué? De apegos, pero tampoco a ser desapegado. Entonces, algunos confunden abnegación con codependencia. Una persona con codependencia es peligrosa para sí mismo y para otros, porque se olvidan de sí mismos. Debemos autorrespetarnos, dedicarnos tiempo a sí mismo. Pidámosle a Dios el equilibrio. Hay personas que viven para los demás exclusivamente en este extremo y hay otros que son egoístas y viven para ellos. El equilibrio es, saque tiempo ¿para quién? Para usted, y saque tiempo ¿para quién? Para los demás. Dios no desea que seas mártir ni que te autosacrifiques. Amarse a sí mismo no es egoísmo, es ético. Y terminamos leyendo lo que está en negrito. 1, 2, 3. Entonces, no esté pensando, ay, este tema hubiera sido bueno para... Piense en usted mismo, corríjase. Repasemos lo que vimos para terminar. El tema se llamaba... Primera parte, alimente la mente de manera... Póngase a leer. Segundo, aléjese de personas tóxicas, entre esos el orgulloso, el egoísta, el narcisista, el envidioso. Tercero, controle sus emociones. Y cuarto, tenga una mente abierta. Bien, ¿cuántos? Con un fuerte amén quieren decirle, Señor, ayúdame para que yo pueda responsabilizarme de mis acciones, de mis pensamientos y mi vida pueda ser como la de Cristo Jesús. Amén.